El más grande mito alrededor de los suplementos vitamínicos es que, como las vitaminas son nutrientes, su consumo debe ser seguro. No es así. Para darte un ejemplo rápido, recordarás que en el canal tenemos un análisis sobre la vitamina D. En él explico que con dosificaciones demasiado altas de esta vitamina ocurre algo llamado hipercalcemia, que significa que se pierde calcio en los huesos y termina circulando en la sangre. Las vitaminas se han promocionado con la idea de que son una herramienta de fácil acceso con la que puedes mejorar tu salud. Incluso hay publicidad que llega a mencionar que estos productos están respaldados por docenas de estudios, pero hay más de un punto a considerar respecto a alguna de estas promesas publicitarias. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Antes de otra cosa, recuerda que si identificas tener un problema de salud, es importante que acudas con un profesional de esta área, que se mantenga actualizado con la literatura más reciente y que conozca los detalles de tu caso personal. En este video, además de analizar por qué digo que es cuestionable ingerir suplementos vitamínicos, a petición de una de las personas que dona al canal mensualmente para apoyar el proyecto, voy a hacer una revisión rápida respecto a qué combinaciones de vitaminas o suplementos se recomienda distanciar en tiempo cuando los ingieres. Riesgo de cáncer y vitamina E. La ingesta de vitaminas no siempre es inocua. Te doy otro ejemplo rápido. Desde finales del siglo pasado hubo estudios en los que se identificó que hombres con cáncer de próstata tenían bajos niveles de vitamina E. A raíz de esta observación se llegó a considerar que quizás una manera de prevenir este cáncer era con suplementos de vitamina E. El problema es que tener este tipo de observaciones, hombres con cáncer y baja vitamina E, no necesariamente implican causalidad. De hecho, en el 2011 aparece este estudio realizado con más de 54,000 participantes. Aquí se identificó que la suplementación con esta vitamina, la vitamina E, de hecho, aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Esto concuerda con análisis realizados como este, en que se propone el mecanismo por el cual esta vitamina podría promover la aparición del cáncer. Es posible que, en realidad, los bajos niveles de vitamina E que se identificaron originalmente el siglo pasado fueran una consecuencia del cáncer de próstata y no una causa, y por ello era un error asumir que suplementar con esta vitamina fuera a prevenir el cáncer. Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. En algunos dispositivos, el botón Unirme no se ve. Si ese es tu caso, puedes utilizar este enlace que también encuentras en la descripción del video. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Si además de suscribirte al canal, te gustaría recibir cada mes un correo con el resumen de los contenidos más recientes que tenemos, en la descripción del video hay un enlace que puedes utilizar para registrarte. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Posible origen del mito. Las vitaminas siempre son benéficas. Entre otras historias, probablemente has escuchado cómo la ingesta de cítricos resolvió el escorbuto del cual eran presa los miembros de la Marina Real Británica a mitad del siglo XVIII. De hecho, esta también es la historia del primer ensayo clínico con humanos, como lo platicamos en este video. Pero aquí hay más cosas que debemos observar. La enfermedad, el escorbuto, era derivada de una deficiencia, y además esta deficiencia se trató con alimentos. El hecho de que una deficiencia nutricional deba ser tratada no significa que ingerir un exceso de un nutriente sea necesario, útil o inocuo. Hablando de la propia vitamina C, mucha gente toma un exceso de esta vitamina de manera regular, esperando que esto les ayude a prevenir enfermedades, pero esta creencia no tiene ningún fundamento.
Para ser claros, la vitamina C es segura en general. Sin embargo, tomar una cantidad excesiva, más de 2000 miligramos al día, puede provocar en algunas personas efectos secundarios desagradables debido a la incapacidad del cuerpo para absorber cantidades excesivas. Algunos de los problemas más comunes incluyen diarrea, náuseas y calambres estomacales. En raras ocasiones, las dosis altas de vitamina C pueden contribuir a la formación de cálculos renales, especialmente en personas con trastornos renales. La suplementación excesiva durante el embarazo puede afectar los niveles de vitamina C del bebé después del nacimiento. Finalmente, hay razones para preocuparse en personas con afecciones de salud específicas, por ejemplo, aquellas que sufren el trastorno por sobrecarga de hierro o hemocromatosis hereditaria. Entiendo que hay gente que tiene la idea de que la vitamina C ayuda a prevenir los resfriados. Esta idea se popularizó en la década de los 70s, pero ha sido desmentida en varias ocasiones. Sí hay estudios que sugieren que esta vitamina puede ayudar a acortar ligeramente la duración del resfriado o disminuir la gravedad de los síntomas en algunas personas. Pero los mecanismos que hoy tenemos claro que efectivamente sí permiten reducir el contagio de este tipo de enfermedades son tres: mejorar la ventilación de interiores, filtrar el aire con filtros tipo EPA y usar cubrebocas de alta eficiencia. Estos mecanismos aplican para el resfriado, la influenza, COVID-19, sarampión y todas estas enfermedades que se contagian por inhalación. Y por cierto, estos mecanismos son particularmente valiosos porque una persona con la infección puede contagiar a cualquiera aún desde antes de mostrar síntomas y aún cuando nunca llegue a desarrollarlos. Volviendo a la vitamina C, para la mayoría de las personas, mantener una dieta equilibrada con la cantidad adecuada de vitamina C es más que suficiente. Pero más allá de que sea innecesario consumir un exceso vitamínico, quiero que quede clara una cosa: los suplementos no requieren evidencia científica para comenzar a venderse. A manera de comparativa, permíteme resumirte cómo es el proceso mediante el cual un medicamento llega al mercado. Primero, se parte de un modelo teórico que se prueba en una cajita de Petri, in vitro, con algunas células. Si en la cajita de Petri sucedió lo que los investigadores esperaban, entonces se puede pasar a ver qué sucede en modelos animales, a ver cómo se comporta todo en un organismo completo. Aquí suelen utilizarse las famosas ratitas de laboratorio. Si en el paso de las ratitas la cosa todavía pinta bien, entonces ya se contemplan ensayos clínicos en humanos. Me parece importante destacar aquí que análisis como este han identificado que, hablando específicamente de las farmacéuticas líderes en Estados Unidos, el porcentaje de éxito entre los medicamentos que pasan todas las pruebas y llegan a ser aprobados para su uso humano comercial es del 14%. Es decir, de todos los medicamentos que en modelos animales parecen funcionar, más o menos el 86% no son aprobados. Y entre la primera prueba que se hace en un humano y la aprobación pasan entre 8 y 10 años. Ahora, las pruebas en humanos se realizan en 3 fases de ensayos clínicos. En la fase 1, el objetivo principal es determinar si el fármaco es seguro en humanos y encontrar la dosis más alta que se puede administrar sin provocar efectos secundarios graves. En la fase 2, se busca determinar si el fármaco es realmente efectivo para tratar la enfermedad en cuestión. Se recopila más información sobre la seguridad y los posibles efectos secundarios y puede ser que se utilice esta fase para encontrar una dosis óptima. En la fase 3, se suelen realizar estudios controlados, aleatorizados, masivos, en los que se compara el medicamento contra un placebo o el medicamento para la enfermedad en cuestión que ya existe en el mercado. Después de todo esto, y aunque un medicamento se apruebe para su venta en el mercado, en el largo plazo se sigue verificando su seguridad. Sí sucede que después de muchos años haya medicamentos que se sacan del mercado porque, a pesar de todas las pruebas, eventualmente se identifican efectos secundarios nocivos. Por ejemplo, han sido retirados medicamentos famosos como la isotretinoína, que se usaba contra el acné, la sibutramina, que se utilizaba para la pérdida de peso, la seribastatina contra el colesterol, o más recientemente, quizás llegaste a escuchar que se retiró el antifludes, un antiviral. Ok, ahora regresemos con el tema que nos interesa. Y con los suplementos vitamínicos
suplementos? Pues nada. Es decir, se tienen que cumplir algunos requisitos básicos para las etiquetas. Te debes registrar ante la autoridad para que sepan que estás manufacturando un producto, pero las compañías no están obligadas a realizar ensayos clínicos con personas a ver si el suplemento hace algo útil o, en su caso, si provoca efectos adversos. Y ni la FDA de los Estados Unidos obliga a que estos estudios se hagan. Voy a decir todo esto de otra manera. Una compañía farmacéutica debe pasar entre 8 y 10 años para aprobar un medicamento en ensayos clínicos en humanos, y todavía después de la venta al público de su producto, este puede ser retirado del mercado si se demuestra que hace daño. En contraste, cualquier compañía puede vender cualquier suplemento sin que este se haya evaluado experimentalmente que efectivamente lo que vende sirve de algo o que no causa efectos secundarios nocivos. En Europa, para que los productos de este tipo puedan colocar en la etiqueta ciertas afirmaciones, sí deben proveer estudios experimentales, pero esto es opcional. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que jamás en ningún lado se haya hecho ningún estudio sobre beneficios o riesgos de diversas vitaminas. En este mismo canal, en varios videos, yo te he mostrado resultados de muchos de los estudios que sí existen. Lo que estoy diciendo es que para que una empresa lleve al mercado un suplemento vitamínico, esta empresa no necesita hacer este tipo de análisis, y estas empresas no dependen de la aprobación o vigilancia de entidades regulatorias. Tan es así que también te he contado en algún video sobre estudios en los que se ha identificado que hay productos de venta en Estados Unidos que no contienen la cantidad de sustancia activa que el producto promete venderte. También hay otras investigaciones en las que se han identificado suplementos que contienen aditivos no aprobados para ingesta humana. Conviértete en creador de contenido educativo o divulgador científico. Cuento con cursos introductorios con los que puedo apoyarte a iniciar tu proyecto de video para redes sociales. Los cursos están disponibles en 2 modalidades y costos distintos. En la modalidad estándar encontrarás contenido y actividades sugeridas para tu trabajo individual. En la modalidad Pro, además recibirás mi retroalimentación en varias de tus tareas y tendremos sesiones virtuales para despejar cualquier duda que tengas. Consulta más detalles en el enlace de la descripción o el QR. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Dicho todo lo anterior, entonces, ¿no deberíamos ingerir ninguna vitamina? Voy a intentar concretar lo que estoy diciendo. Primero, que ingerir un suplemento tendría que ser recomendado y vigilado por un médico, quien mediante algún estudio laboratorial haya identificado que tienes alguna deficiencia. En otras palabras, si lo necesitas y te lo recetan, suena lógico que lo tomes. Segundo, como he dicho en muchos otros videos, sí hay empresas que certifican y someten a prueba de terceros sus productos, por lo que si vas a ingerir un suplemento, es buena idea buscar productos de estas empresas. Tercero, aunque ya te di muy rápidamente un par de ejemplos sobre problemas ocasionados con algunas vitaminas, te comparto que en este análisis de Cochrane se revisaron datos de 78 estudios independientes que incluían información de casi 300,000 participantes. Identificaron que la ingesta en suplementos de beta-caroteno, vitamina A y vitamina E estaba asociada con una mayor mortalidad. Esto significa que no toda la ingesta adicional de vitaminas, más allá de la que puedes hacer para subsanar una deficiencia, es inocua. Y cuarto, la mejor fuente de vitaminas son los propios alimentos, con pocas excepciones. Por ejemplo, en el caso de los vegetarianos, sí tenemos una deficiencia alimenticia de B12 que principalmente se obtiene de productos cárnicos. Ahí no hay muchas otras opciones. Así que la recomendación es que revises este tema con tu médico y, por supuesto, cuando lo necesites y bajo supervisión, toma los suplementos adecuados. Ahora, una persona que dona mensualmente al proyecto me preguntó si los suplementos se pueden tomar todos juntos o cuáles deben distanciarse en tiempo. Esa pregunta fue la razón original por la que empecé a documentarme para este video, aunque me desvié un poquito. En concreto, el problema de los
los multivitamínicos es que a veces incluyen minerales que no deberían consumirse juntos. Por ejemplo, si consumes calcio, lo mejor es que no sea junto con hierro, zinc o magnesio porque se dificulta su absorción. Si consumes hierro, es mejor que no sea junto con zinc porque parece que se interfieren uno con otro. Por otro lado, si necesitas vitamina E, se sugiere que no se ingiera junto con vitamina K. Las vitaminas solubles en grasa como A, D, E y K se absorben mejor con alimentos. Las vitaminas del tipo B pueden tomarse con alimento, pero específicamente el caso de la B12 puede tomarse sin alimento temprano por la mañana, ya que es posible que te dé más energía. También me preguntaron en específico sobre la cúrcuma. Entre los medicamentos que no se deben mezclar con la cúrcuma se incluyen medicamentos contra el cáncer, anticoagulantes, algunos medicamentos para la presión arterial y otros suplementos. Por otro lado, yo ya había comentado en algún otro video que actualmente se vende curcumina potenciada con pimienta negra y en esta presentación hay reportes de efectos dañinos en el hígado. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos qué efecto tiene el consumo del café en el hígado. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones mensuales como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.